Hola, buenas tardes. Espero que ya hayamos empezado porque normalmente suele durar unos 2 segundos hasta que esperemos un momentito más. Os damos la bienvenida otra vez con nosotros. Quisiéramos avisaros que debido al cambio ahora, que la vida como empieza a volver un poco al normal de antes, ¿no? Pero una nueva normalidad, pero aún así tenemos ahora un poquito más de flexibilidad de salir y muchos ya tienen algunos compromisos fuera de casa. Así que creemos que sería mejor pasar a una vez a la semana, más al principio de la semana, porque sabemos que cuando va llegando fin de semana, pues ya tienen más compromisos. Pues entonces a partir de hoy, nuestro horario es una vez a la semana, los martes a las 8:30. De 8:30 a 9 aproximadamente. A veces acabamos un poquito antes, pero tratamos de que no sea después de las 9, ¿vale? Entonces queremos agradeceros por estar con nosotros. Esos estudios tienen el lema de la aventura continúa. La gran revolución que trajo Jesús con sus enseñanzas y con las personas que empezaron a seguirle fue increíble y sus discípulos siguieron justo detrás de él. Una vez que Jesús subió al cielo, los discípulos continuaron y obviamente recibiendo el Espíritu Santo que les dio poder, y ahora estamos haciendo un recorrido del libro de Hechos que nos cuenta la historia de la iglesia primitiva. Y hoy tenemos una historia que es bastante marcante en general para el Nuevo Testamento, y ya sabréis por qué. Muy buenas a todos y a todas. Estamos en capítulo 9 de Hechos. Terminamos capítulo 8 pues, con la historia entrañable del encuentro de el funcionario de Etiopía y Felipe. Y como Felipe tuvo esa gran oportunidad de compartirle el Evangelio, este hombre puso su fe en Jesús. Algunos, bueno, creo que no algunos, creo que la mayoría de nosotros nos recordamos del personaje Bin Laden, ¿no? Al-Qaeda, pues todo eso hace ya algunos años y sabemos pues que ya no está vivo, está muerto, pero vamos a imaginar un escenario de que o sea, el titular del periódico de mañana nos dice que Bin Laden se ha convertido al cristianismo, que Bin Laden se ha hecho creyente en Cristo. Y encima de eso, luego tú recibes una visita de un ángel que te dice: Bin Laden viene a tu ciudad y tú eres la persona que yo escojo, dice Dios, para ayudarle en su fe nueva, para discipularle, para ayudarle. En primer lugar, pues estaríamos sumamente asombrados, sorprendidos, pues de estas noticias de que Bin Laden sí se hiciera creyente en Jesucristo, porque él y junto pues perseguían a los cristianos y a ISIS, pues también otro grupo que llegó después. Y luego, encima de todo eso, pues tú has sido escogido de ayudarle a Bin Laden en su fe nueva. ¿Cómo nos sentiríamos? Un poquito de miedo, sin duda. Señor. Pues en esta historia vamos a ver pues personajes como un Bin Laden del primer siglo, y luego también pues una persona, Ananías, que fue escogido para ayudarle en su fe nueva, o sea, para discipularle, para así. Es una historia fantástica, es una historia de pues que nos recuerda de que no hay nada imposible para Dios, que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, vamos así empezando capítulo 9, vamos a leer y hablar los primeros 19 versículos. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. La última vez que vimos a Saulo, que estuvo en el martirio de Esteban, que estuvo ahí guardando los abrigos de los que le estaban apedreando, y él dando su aprobación del martirio, de la muerte de Esteban. Y aquí pues nos da la idea que a Saulo no le gustaban nada los cristianos, que estaba realmente pues anheloso, o sea, para meterles en la cárcel hasta matarles. Y bueno, y encima pues él piensa en un sentido que está haciendo a Dios un favor en perseguir a esos creyentes, a esos seguidores de Jesús. Porque él venía de un trasfondo muy religioso. Exacto. Y dice que esos hombres y mujeres de este camino, con C mayúscula, camino en ese sentido, pues era muchas veces como la gente de aquel entonces, pues refería pues al cristianismo, a otros llamaban en la secta nazarena, o bueno. A mí me gusta el camino. Sí, sí. Jesús ha dicho, ¿no? Sí. Yo soy el camino. Sí, el camino, la verdad y la vida. Así que esto vemos a Saulo pues cada vez más empeñado a intentar extinguir, a apagar el fuego del cristianismo. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco era un viaje de unos 6 días, y según eso, pues Saulo pues iba acompañado pues por otros hombres, a lo mejor iban todos en caballo, no tenemos los detalles, pero podemos asumir que así. Porque a Damasco pues habían sinagogas, pero también donde habían sinagogas habían judíos mesiánicos, judíos que habían puesto su fe en Jesucristo. Y claro, y Pablo pues iba a buscar, su plan era de buscar en las sinagogas y afuera de las sinagogas donde pudiera encontrar. No sabemos luego con detalles lo que hizo Saulo a los creyentes, más luego en el libro de Hechos, luego en algunas de sus cartas, Pablo habla acerca de su vida antes, cómo él perseguía la iglesia. Ciertamente, las imágenes de él, a lo mejor hasta matando a creyentes, sí. de que pues le perseguía pues toda su vida. Tuvo que vivir toda su vida con esas memorias, sí. Eso. Y entonces dice que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Qué palabras interesantes, ¿no? En otras partes del Nuevo Testamento, pues se identifica como Jesús de Nazaret. Pero aquí no. Es que aquí igual no hacía falta. Pablo sabía muy bien quién estaba hablando. De hecho, es posible de que Saulo Pablo pues había visto, que había conocido a Jesús, que había oído sus predicaciones, sus enseñanzas en Jerusalén, y siendo parte del Sanedrín, es posible de que él estuviera parte de ese concilio cuando decidieron pues sentenciarle. Es todo posible. Entonces dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
¿qué quiere decir eso, esas palabras aquí? Pues es una manera cuando un agricultor tenía bueyes pues por delante y cuando no andaban bien o como deberían, pues él metía pues una especie de, tiene un palo, pues con, no era una lanza, pero tenía una punta, así como un aguijón para hacerles, pues venga, vamos, y les metía un poco así y pues así para ir caminando, ¿no? Entonces, en un sentido, pues es lo que Jesús le está diciendo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, es de que Jesús es una especie le llaman en inglés, se llama the hound from heaven, el cazador desde el cielo, ¿no? El que persigue, el que te busca, el que está detrás de ti. Y está diciendo, y sin duda, Saulo, pues, quién sabe, que había estado pensando de Jesús, del mensaje, que porque estaba, y al final, pues todo, pues Jesús rompe la barrera y le llama la atención. Y le persigue, sí, sí. Literalmente. Exacto. Luego nos dice, y Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo empezó bien, ¿no? Saulo empezó bien de su vida nueva, de qué quieres que haga. Ojalá nosotros siempre podamos tener esa pregunta en nuestros labios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y Él te dirá lo que, y te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Wow. Que se cree que Saulo estuvo tan atemorizado, tan, o sea, chocado de que no podía hacer nada. Pues claro, simplemente decía y un hombre tan independiente y como él de repente tenía que llevarle de la mano para un lugar porque no podía ver. Exacto, sí, sí. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Fijemos en los detalles aquí. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Al oír esto seguro que le entran unos miedos. Digo, ¿qué? Porque aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, como dije al principio, si tú y yo, si fuéramos Ananías, ¿cómo sería nuestra respuesta, no? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, interesante de que realmente después de esto, realmente no sabemos nada más de este Ananías, tampoco sabemos nada de él. Él pues es creyente, miembro de parte de la iglesia de Damasco. Pero qué papel importante tuvo que obedecer a Dios en quizás el más difícil de su vida.
Así que, pero por lo visto de que era un hombre normal y pues un creyente normal, de que bueno, pero Dios le escogió Sí. para ser... Seguro que este día le empezó también como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? exacto, claro. Dios sabía que él era obediente y que podía confiar en él, ¿no? Qué bonito es ponernos un poco en la piel de Dios. Yo digo, mira, voy a hablar con Mara, porque si yo le digo algo, ella va a hacerlo. ¿No? Qué bonito será pensar de que de verdad Dios piensa así de mí y de ti también, ¿no? Que hay mucho que hacer en este mundo y hay muchas cosas, y hay incluso que a veces pueden ser hasta peligrosas, ¿no? Pero Dios quiere utilizarnos. Él puede hacerlo solo, pero nos elige para que seamos parte de este plan. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ¿no? Qué precioso, ¿no? Pues Wow. justamente el día Me anterior emociona. jamás habría utilizado esa palabra, ¿no? Sí. Pero hermano, y me imagino que para él, al oír su propia voz de hermano Saulo, hermano Bin Laden, ¿no? Hermano Hitler, ¿no? Hermano, yo no sé, o sea, Puede ser muchos nombres, sí, sí. pero bueno, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nos pueden imaginar. La reacción de todos. Sí, sí. Y entonces puedes imaginar la primera vez que Saulo entra y tal, ¿no? Vamos así con los siguientes 3 versículos. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo pues no esperaba ningún tiempo. Empieza a predicar porque ahora él tenía el mensaje, ahora él había llegado a conocer a Jesús. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuánto quisiéramos poder escuchar estos mensajes, estos debates, argumentos, predicaciones de Saulo, ¿no? Así que es nada menos que fascinante lo que hizo, lo que Dios hizo en su vida. Las lecciones que podemos aprender en esto pues ya son muchas, ¿no? En primer lugar, como la lección de Ananías, pues si Dios te da una tarea hasta difícil o temerosa, tú puedes confiar que Dios va a estar contigo. Sí, te va a dar la fuerza, porque Y todo lo que hacemos por Él y para Él tiene que ser en su Espíritu Santo, ¿no? Que solos no podemos, así que... Exacto. Y una de las cosas de aquí, pues la conversión de Saulo no es bastante diferente de que otros, aunque nos demuestra que Dios es capaz de hacer. Normalmente la manera que personas vienen a Cristo se dan cuenta de su necesidad espiritual, reconocen que son pecadores y creen de corazón que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Y delante de Dios, sea
declaran que quieren dejar todo atrás, lo que no agrada a Dios, lo que se llama el arrepentimiento, y luego pues reciban a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, por fe, no por ningún acto, ni ninguna obra, sino por fe que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Y esto en el caso de Saulo, pues... Fue diferente. Ahí se ve muy claro, ¿no? Eso de que decíamos que Jesús viene por nosotros. No somos nosotros que, ahora voy a volverme a Dios. Cuando tú llegas al punto de decir, quiero ir a Dios, es porque Dios está detrás de ti hace mucho. Te está trayendo pensamientos, personas en tu vida para despertarte. Entonces, la verdad, incluso para recibirlo, nuestro papel es clave, obviamente, porque tenemos que decidirlo. Pero Dios está en pos de cada uno, ¿no? Me encanta la parábola de las 100 ovejas y una estaba dispersa y él fue a buscar la única, la que estaba fuera del redil. Y así es Jesús, Él va detrás de nosotros. Él pone personas en nuestras vidas, circunstancias para que pueda llamar nuestra atención. Así es. Y a mí me encanta también Saulo, ¿no? Porque si Saulo, el terror que él era, ¿no? Antes de Jesús, y Dios aún así le quería, le amaba, a punto de querer utilizarlo, ¿no? Y a veces también es cuestión de que no importa el pasado que cada uno pueda tener. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno y nuestro pasado va a servir, incluso nuestros errores servirán para nuestro futuro cuando los entregamos todo en las manos de Dios. Entonces, como Pablo, quizás tu pasado sea un pasado que tú no estés tan orgulloso de ello, pero no te preocupes, porque cuando entregamos todo en las manos de Dios, Él transforma y hace que ese pasado de persecución, Él fue capaz de escribir libros preciosos que hoy hablan a millones de personas y han hablado a través de todos los años, porque él había pasado por todo esto. Sí, el carácter suyo fue formado por sus problemas de su vida y todo esto. Así que Dios puede utilizar a cualquiera que se entregue en sus manos. Solo me puedo pensar en las expresiones de los creyentes en Damasco. Un poco de miedo. Cuando entra él. Cuando entra él, o también en la sinagoga de los judíos que pues, mira, bueno, qué bien, Saulo está con nosotros. A perseguir cristianos. Así, no. ha subido pues delante de todos para darnos una palabra de ánimo. Y sube y dice, Jesús es el Cristo. Sí. Por ahí empezó de perseguidor a ser perseguido. Exacto. Y ahí donde vamos donde vamos a empezar pues la semana que viene, ¿no? Que Pablo, bueno, su nombre empieza, se cambia de Saulo a Pablo, y sí, y el perseguidor empieza a ser perseguido. El cazador ahora es cazado. Bueno, pues terminamos nuestro tiempo hoy, y gracias una vez más por haber estado con nosotros. Y pues vamos a orar para terminar y pues esperamos que tengáis cada uno una buena semana. Y envíanos tus peticiones de oración. Si tienes un problema en tu vida ahora mismo y quieres entregarlo a Dios, nosotros queremos orar por ti. Pues puedes mandarme un mensaje, no tienes que poner aquí para que todos vean, puede ser en privado. Y tanto yo como tengo compañeros de oración y nos encantaría orar por ti. Así que aquí. Y esos vídeos se encuentran en También, aparte de estar aquí en Facebook, bueno, todos los vídeos están en Facebook, están la mayoría de ellos en Instagram, pero lo puedes verlo también en YouTube, porque una vez que terminamos aquí, yo lo bajo a YouTube y hay un canal, y el lema, buscas la aventura continúa.
dentro de mi YouTube, que después también dejo un comentario con el enlace. Ahí puedes ver todos los vídeos que estamos haciendo, como hemos dicho al principio, un recorrido por el libro de Hechos. Entonces, como leer un poco la historia y ver lo que podemos aprender. Y podemos aprender mucho. Lo mismo que Dios hizo estos días, quería hacer con nosotros hoy. Y esto es nuestro deseo. Bueno, pues vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido. Padre, cuando leemos esta historia fascinante de Saulo, nos recuerda de que no hay nada imposible para ti. Y el peor, el enemigo más feroz de la tierra, de los creyentes, se cambia a ser su predicador más fuerte de toda la historia. Señor, gracias porque no has cambiado. La misma manera que llamaste del cielo para salvar a Saulo, a Pablo, pues tú sigues obrando hoy en día alrededor del mundo, llamando gente a tus pies. Amén. Y haciendo por tu espíritu, convenciendo a las personas de su necesidad de ti, Señor. Danos, Padre, una semana de victoria, que ayúdanos a vivir en tu gracia y compartirla con los demás en nuestro alrededor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos el martes que viene, a esta misma hora. Luego. Hasta luego.